Nunca pensé que a mis 50 y pocos años, cuando creía haberlo vivido todo, la vida me presentaría una sorpresa tan grande. Quiero que te quedes hasta el final de esta historia porque lo que voy a contarte no es un relato común de un padre divorciado que intenta rehacer su vida, sino algo mucho más profundo, inesperado y poderoso. Imagínate descubrir, de pronto, que la chispa del amor aparece en quien menos lo pensabas. El corazón no sigue lógicas o convenciones, y esta experiencia me lo dejó más que claro. Si decides acompañarme en este viaje, te aseguro que verás cómo algo que comienza con un presentimiento tenue se transforma en una lucha interna que me sacudió por completo. Mi nombre es Santiago. Tengo 52 años y estoy divorciado desde hace casi 5. Mi matrimonio con Clara duró 20 años, y aunque tuvimos nuestros buenos momentos, terminamos distanciándonos de un modo casi silencioso, sin grandes peleas, pero con la certeza de que lo nuestro se había agotado. Cuando firmé los papeles del divorcio, sentí a la vez un alivio y un vacío. Alivio porque la convivencia era un constante silencio helado, y vacío porque, tras tanta costumbre, ya no sabía cómo enfrentarme a la vida en soledad. Lo que sí tenía claro es que mi prioridad sería mi hijo, Marcos, que en ese entonces tenía 14 años. Me enfoqué en sostenerlo emocionalmente, visitándolo con frecuencia desde mi modesto apartamento y estableciendo rutinas para que se sintiera apoyado. El tiempo pasó, y Marcos creció. Poco a poco fui viendo cómo se convertía en un joven alto, con su propia personalidad y un gusto intenso por la música rock y los videojuegos. Se quedaba conmigo una semana sí y otra no, según el acuerdo de custodia compartida. Cuando cumplió 18 años, empezó a llevar amigos a mi casa, sobre todo los fines de semana, para estudiar o jugar a la consola. En general, me limitaba a saludarlos e irme a mi cuarto, dándoles su espacio de chicos. Nunca fui un padre invasivo. Sin embargo, había un amigo en particular que, con el paso de los meses, comenzó a frecuentar mi casa cada vez más, incluso a quedarse a dormir en el sofá cuando terminaban tarde sus juegos. Se llamaba Manuel. Manuel me resultaba un chico amable, siempre sonriente y educado, de esos que te saludan con un «buenas tardes, señor», y que piden permiso antes de abrir la nevera. Tenía la misma edad que Marcos, pero algo en él parecía más maduro. Al principio, me caía bien porque, a diferencia de otros compañeros ruidosos, él se interesaba por hablarme de vez en cuando, preguntándome cómo estaba, o contándome que vivía con su madre y que su padre era un tipo algo ausente. No lo veía raro, simplemente le agradecía que fuera respetuoso. No obstante, en alguna ocasión percibí una mirada en Manuel que me ponía un poco nervioso, como si me observara con más atención de la que uno espera entre padre e hijo de un amigo. Me pareció imaginación mía y lo dejé pasar. La cercanía se hizo más evidente cuando mi hijo entró a la universidad. Marcos, que siempre fue más independiente, empezó a salir con su novia, y a veces desaparecía los fines de semana para hacer planes con ella. Manuel, en cambio, seguía viniendo a mi casa con la excusa de ayudarme a reparar la computadora o de descargar algún programa que mi hijo había prometido instalar, pero que nunca hacía. Ahí empezó a ser un poco extraño. Cada vez que Manuel aparecía, notaba su forma de mirarme, su forma de ofrecerse a quedarme a ayudar con cualquier cosa. Yo, que me consideraba un hombre con creencias tradicionales, lo agradecía, pero algo en mi interior se sentía incómodo sin saber por qué. Comencé a notar cómo mi corazón se agitaba sin razón al escucharlo hablar con esa voz tranquila. Una tarde, que Marcos estaba fuera en una excursión de fin de semana, Manuel tocó el timbre de mi apartamento. «Hola, señor», Marcos me dijo que vendría a ayudarlo con la lavadora. Recuerda que fallaba, mentía con descaro, porque yo no había dicho nada de la lavadora, pero le abrí la puerta sin contrariarlo. Lo recibí, y durante un rato conversamos mientras desmontaba el panel de la lavadora. No tardé en fijarme en sus manos ágiles, en su piel joven y en una fragancia suave que desprendía. Me sacudió un ligero escalofrío. ¿Por qué me fijo en esto?, me pregunté. Intenté desviar la atención, sin éxito. Fue la primera vez que me planteé la posibilidad de que Manuel se sintiera atraído por mí y lo peor, era que yo no me sentía indiferente. Me costaba creerlo, con mi experiencia de vida y mi mentalidad de hombre casado, aunque divorciado, jamás me había planteado sentir algo así por un joven amigo de mi hijo. Pero no podía negar las señales, sus miradas se prolongaban, sus roces al pasarme las herramientas se sentían más de lo normal, y, sobre todo, su conversación siempre derivaba en preguntas sobre mí, mi vida, mi rutina, como si buscara descubrir más de lo que un simple «soy el padre de Marcos» podía ofrecer. Yo me resistía a la idea,
intentando convencerme de que eran imaginaciones mías. Sin embargo, la intriga comenzó a crecer hasta hacerse insoportable. La situación estalló una noche de domingo. Marcos había salido con su novia y me llamó para decirme que se quedaría a dormir en su casa, que no volvía hasta el día siguiente. Manuel, en cambio, llegó al anochecer, diciendo que Marco le había dicho que podían verse en casa. Pues él no está, le expliqué algo cortado, quizás se le olvidó decírtelo. Manuel se quedó pensativo. Bueno, puedo esperar un rato a ver si regresa. ¿Le molesta? Intenté decir que no, aunque en mi fuero interno sentía un cosquilleo de miedo y expectación. De algún modo, anhelaba su compañía y temía lo que pudiera pasar. Cenamos un plato sencillo de arroz con pollo, conversando de trivialidades. En un momento, Manuel quiso ayudar a fregar los platos. Al estar en la cocina, uno al lado del otro, noté que su respiración se volvía más notoria, y la mía también. Sus manos rozaron las mías al pasarme un plato, y un escalofrío me recorrió. Me asusté, era casi como una electricidad que nos invitaba a algo más. ¿Qué hago?, pensaba, sintiendo mis barreras tambalearse. Manuel me miró con la cabeza ladeada, como buscando mis ojos, y yo esquivaba su mirada para no encontrar esa chispa que me volvía vulnerable. Al terminar de fregar, nos sentamos en el sofá, un poco apartados, cada uno en un extremo. ¿Quiere que ponga la televisión?, preguntó, con un tono indeciso. Asentí, y él encendió la tele en un canal de documentales. Un narrador hablaba de animales salvajes, pero mi atención estaba en la tensión sutil del ambiente. Se notaba en la forma en que él jugueteaba con sus dedos, y en mi respiración irregular. Cada tanto, yo disimulaba mirando el documental, pero sentía sus ojos posados en mí, analizando mis gestos. ¿Estás bien?, me atreví a preguntarle. Asintió con una mueca que insinuaba, todo bien. Sin embargo, el silencio no lo confirmaba. Mi cerebro luchaba contra mil convenciones. Él es el amigo de mi hijo, es mucho más joven, ¿cómo voy a fijarme en él? Y a la vez, porque siento este cosquilleo cada vez que me roza, porque me enternece su mirada. Durante años viví asumiendo mi heterosexualidad y un matrimonio, pero ya nada me parecía claro. Me reprochaba estar faltándole al respeto a mi hijo, incluso a Manuel, que merecía a alguien de su generación y no a un hombre entrado en años con una mentalidad chapada a la antigua. Pero la pulsión era real. La tensión explotó cuando quise levantarme al baño. Me puse en pie y, sin querer, tropecé con la mesa baja del salón, casi cayendo. Manuel se incorporó de inmediato para sostenerme, y en ese forcejeo nuestros cuerpos chocaron, su pecho contra mi espalda, sus brazos sujetando mi cintura, y nuestras respiraciones enredadas. Fue un segundo eterno en el que el calor corporal se intensificó y ya no pudimos fingir indiferencia. Nos quedamos así, inmóviles, sin soltar la cintura. Cuando giré el rostro, sus labios estuvieron a milímetros de los míos. Me bastó inclinar un poco la cabeza para rozarlos. Y entonces, sucedió un beso breve, dulce, que ambos anhelábamos sin querer admitirlo. Cuando nos separamos, el mundo se vino abajo para mí. Sentí la adrenalina de la transgresión, la culpa por mi hijo, y la euforia de saber que había encontrado una ternura que hacía años no sentía. Manuel, con ojos empañados, se disculpó. Lo siento, no quería incomodarlo, de verdad, pero yo lo acallé con un no, yo también lo deseaba, solo que, y no pude terminar la frase. Nos abrazamos, temblorosos. Estar así, en mi salón, a oscuras salvo por la tele con el documental, me resultó surrealista. Durante un rato no hablamos, solo nos quedamos en silencio, dejando que el latido de nuestros corazones hablara. Esa noche nos acostamos en habitaciones separadas, él en el sofá, yo en mi dormitorio. Ninguno dormimos. Ambos sabíamos que algo había cambiado irreversiblemente. A la mañana siguiente, nos encontramos en la cocina, intentando forzar normalidad con un buenos días y un café rápido. Pero la tensión seguía, y cuando se despidió para marcharse a su casa, me dejó con el pecho en un torbellino de sensaciones. Fue un adiós tímido, sin besos. Supe que mi vida ya no sería igual. ¿Y mi hijo? ¿Qué dirá si se entera de esto? Me torturaba, mientras Manuel salía con la bolsa de deporte al hombro. Los días siguientes fueron un suplicio. Intenté mantenerme ocupado, visitar a mi hijo en la universidad, y en cada ocasión me moría del miedo de encontrar a Manuel con él, no sabiendo cómo actuar. Pero Marcos no lo mencionaba,
andaba en su mundo de estudios y salidas. Me preguntaba si Manuel se lo diría, si me pediría verme a solas. No tardé en recibir un mensaje suyo: necesito hablar contigo, podríamos vernos. Mi corazón dio un brinco. Acordamos encontrarnos en un café discreto, lejos de casa o de la universidad. Allí llegué temprano, con el pulso acelerado. Manuel se sentó frente a mí. Nos miramos con nervios. ¿Cómo estás?, pregunté, casi en un susurro. Él confesó que se sentía confundido, que no quería romper la relación con mi hijo, pero que lo que sentía por mí no era una tontería, sino algo profundo. Me quedé helado. ¿Profundo?, repetí, intentando asimilar que un joven pudiera fijarse en mí de esa manera. Él asintió, con un rubor en las mejillas, y dijo que desde hacía tiempo me veía como un hombre distinto a la idea que Marcos tenía de un padre. Me consideraba interesante, con una madurez que lo atraía. Debatimos los riesgos: que mi hijo se enterara, que yo me sintiera mal, que él se sintiera culpable. Pero la verdad, cada vez que nuestras manos rozaban la mesa, la fuerza del deseo crecía y me nublaba el juicio. No quiero lastimar a nadie, me repetía, pero tampoco puedo negar lo que siento. Él me respondió que entendía mis dilemas, mas no podía renunciar a lo que descubría junto a mí. Al final, acordamos mantenerlo en secreto, al menos hasta ver si la cosa se asentaba o si era solo un arrebato. Salimos del café con un abrazo sigiloso, y me fui a casa revuelto, pero extrañamente feliz. Las semanas transcurrieron con encuentros furtivos. Manuel venía a mi casa cuando mi hijo estaba de viaje o cuando sabía que no pasaría por allí. Cada vez que lo veía, la chispa se encendía más. Tomábamos un té en la sala, conversábamos de tonterías, y a rato nos regalábamos besos, caricias, y la intimidad avanzó un paso más. Siempre a oscuras, con la cortina corrida, por temor a que Marcos o algún conocido apareciera sin aviso. Me descubrí sonriendo al despertar, recordando su aroma, pensando en sus planes de futuro. Era como retroceder 30 años en la vida, pero con la mente de un hombre adulto. La culpa me visitaba cada noche al acostarme, al pensar en cómo mi hijo confiaba en mí y cómo yo, en secreto, vivía un romance con su mejor amigo. Por otra parte, mi relación con Marcos no se vio afectada de forma inmediata, pues él andaba centrado en su rutina de universidad y su pandilla, apenas venía a casa a dormir alguna noche. No sospechaba de nuestras escapadas. Pero cada vez que me decía: ¿has visto a Manuel?, yo soltaba un no, porque habría de verlo, con el pulso a 1000. Un día, lo inevitable ocurrió: Manuel y yo nos descuidamos. Estábamos en la cocina, una tarde cualquiera. Él había venido a ayudarme a instalar un programa en el ordenador. Entre risas, nos dimos un beso espontáneo, y en ese instante, escuchamos la puerta principal. Marcos llegaba a casa. Nos separamos con rapidez, pero fue tan obvio. Marcos nos pilló en la posición que no mentía, mi mano en su rostro y su brazo en mi cintura. Sus ojos se abrieron como platos. Pero, ¿qué?, se limitó a balbucear. Me sentí morir. El silencio fue brutal. Manuel soltó un «Marcos, no es lo que parece», intentando negarlo. Pero la evidencia era incontestable. Mi hijo se enfureció, soltó la mochila al suelo y nos miró con una mezcla de traición y asco. «No puedo creer esto, mi padre y mi mejor amigo», gritó, con la voz quebrada, y se marchó de la casa dando un portazo. Corrí tras él, pero había bajado por las escaleras como un vendaval. El corazón me dolía de solo imaginar lo que sentía. Manuel, lívido, se apoyó en la pared, cubriéndose la cara con las manos. «Lo arruiné todo, soy un idiota», murmuraba. Yo no sabía qué decir, me dominaba la culpa de herir a mi hijo. Durante varios días, Marcos no atendió mis llamadas ni mis mensajes. Su madre me llamó exigiendo explicaciones, pues se le había contado a medias que tenía un lío con un chico joven. Imagina su sorpresa al saber que era el mejor amigo de su hijo. Fue un caos. Manuel también sufrió la ira de su madre, ya que Marco le reprochó su deslealtad y su madre se enteró. Parecía que el mundo se nos venía encima. Para colmo, mis vecinos empezaron a cuchichear al ver a Manuel entrar y salir con frecuencia. En fin, una bomba social. Por un momento, consideré la idea de terminar todo con Manuel, de recuperar al menos la relación con Marcos. Pero me di cuenta de que no podía fingir, que lo que sentía por Manuel era más que un capricho. Hablé con Clara, intentando que intercediera, pero ella estaba escandalizada.
Me soltó. En serio, te has enamorado del amigo de nuestro hijo. Tú, un hombre que siempre se mostró tan tradicional. Sentí su rabia, su decepción, y me llenó de vergüenza. Aún así, no me moví de mi postura, lo siento. Es lo que soy ahora. Tras un par de semanas de silencio, mi hijo me escribió un mensaje escueto. Tenemos que hablar. Nos encontramos en un parque, donde solíamos ir cuando él era niño. Se sentó en un banco, con la expresión dura. Me dijo que se sentía traicionado, que no entendía cómo pude fijarme en su amigo, y que, sobre todo, no comprendía por qué le habíamos mentido. Intenté explicarle que no lo planeamos, que nació de forma imprevista, y que yo no quería hacerle daño. Él me escuchó, mordiéndose los labios con furia. Mira, no sé si podré perdonarte, replicó, pero tampoco quiero perderte como padre. Solo necesito tiempo. Se levantó y se fue, sin abrazarme, sin mirar atrás. Ese diálogo, por mínimo que fuera, me dio un hilo de esperanza. Manuel, por su parte, estaba destrozado al pensar que había perdido a su amigo de la infancia. Le dije que lo mejor era darle espacio a Marcos, no agobiarlo. Entretanto, él y yo seguimos viviendo nuestro romance con sensaciones agridulces, intentando ser felices mientras lidiábamos con la repercusión social. Me sentía agradecido por el cariño genuino que Manuel me ofrecía, por su forma de hacerme reír y de recordarme que no estaba tan mayor para el amor. A veces, cuando se tumbaba a mi lado en el sofá, me miraba con ternura y me decía, nunca pensé enamorarme así. Y a mí se me encendía el pecho de calidez. El tiempo, al final, curó parte de las heridas. Mi hijo fue asimilando la idea de que no podía exigirme una vida en la mentira, aunque lo lastimara la idea de que su mejor amigo se convirtiera en mi pareja. Poco a poco, empezó a hablar un poco más con Manuel, aunque sin la misma camaradería de antes. Cuesta recobrar la confianza en alguien que se enamoró de tu padre. Sin embargo, al ver que no se trataba de un lío pasajero, que yo no estaba haciendo daño por gusto, fue cediendo. Lentamente, se abrieron espacios de reconciliación. En un momento, Marcos me dijo, papá, no es la relación que imaginaría para ti, pero si de verdad te hace feliz, supongo que debo aceptarlo. Fue un día que nos encontramos en la puerta de mi casa, mientras Manuel se ausentó a comprar algo. Le sonreí conmovido y le respondí, te quiero, hijo. Entiendo que te cueste, pero gracias por intentarlo. Él se encogió de hombros, agachando la cabeza. Solo no me cuentes detalles, ¿vale? Bromeó con un deje de sarcasmo, pero al menos era un humor que rompía la tensión. Asentí, agradecido. Con el paso de los meses, fuimos consolidando nuestro día a día. Manuel siguió sus estudios en la universidad, a la par que yo mantenía mi trabajo. Cuando coincidíamos, compartíamos cenas, escapadas de fin de semana, y una cotidianidad que me hacía sentir vivo. Él disfrutaba de cocinar platos nuevos, yo aportaba mi experiencia de la vida para aconsejarlo en asuntos laborales. A ratos, me invadía la nostalgia de mi viejo matrimonio, pero comprendía que el amor evolucionaba y, en mi caso, me llevó a una dirección insospechada. Lo que más me sorprendía era cómo la relación con un hombre, algo que jamás planeé, me hacía sentir la frescura de un renacer. Un día, Manuel me confió, desde que era adolescente supe que me gustaban los hombres, pero no pensé fijarme en el padre de mi mejor amigo. Reímos con cierto rubor, yo tampoco imaginé querer a alguien joven y, menos aún, el colega de mi hijo. Y recordamos esa primera noche en la que él vino a arreglar la lavadora, cuando nuestras manos se rozaron y sentí que me vibraba el alma. También me confesó que, desde hacía tiempo, notaba en mí algo especial, algo que, sin explicarlo, lo atraía. Como si hubiera un halo que no se ve en otros. Yo, con mi mentalidad a la antigua, solo podía agradecer que, pese a todo, me hubiese dado la oportunidad de sentir esa emoción. Así, concluye mi historia, la de un padre divorciado que nunca imaginó enamorarse del mejor amigo de su hijo. Hubo momentos de tensión extrema, de culpa, de recelo por parte de mi familia y mi entorno. Hubo un quiebre con mi hijo que tardó en cerrarse, y un torbellino interno que me hizo cuestionar mis creencias. Pero, en la adversidad, descubrí que el amor puede florecer a cualquier edad y en las circunstancias más insólitas, y que aquello que al principio rechacé con fiereza se convirtió en la llama que revitalizó mi corazón cansado. Si te quedaste hasta el final, espero que entiendas que a veces la vida te sorprende con una segunda oportunidad de amar, aunque te parezca impensable. Y créeme, cuando ese sentimiento late con sinceridad,
No hay barrera, ni diferencia de edad, ni ser el padre de su amigo, que pueda contenerlo.